Tras la conquista de Granada, los reyes católicos prometieron respetar la religión, las costumbres y los bienes de los musulmanes. Pero desde el principio se impusieron limitaciones simbólicas y públicas, y una de ellas fue no hacer la llamada a la oración desde los alminares. Era una forma de hacer invisible el Islam en el espacio público cristiano. Hoy, después de 5 siglos, todo ha cambiado. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. El 2 de enero de 1492, Boabdil, el último rey nazarí, entregó la ciudad a los reyes católicos. Se firmaron las capitulaciones de Granada, un acuerdo incumplido que buscaba proteger los derechos de los musulmanes. En Orgiva la Alpujarra se encuentra el Museo Ruiz de Almodóvar y en él se conserva un ejemplar de estas capitulaciones, un documento histórico de gran relevancia para quienes desean conocer la historia de Granada y el legado de Al-Ándalus. Buenos días a todos y bienvenidos al Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a explicar el origen y el contenido de las capitulaciones para la entrega de Granada existentes en el Ayuntamiento de la ciudad. Es un ejemplar de incalculable valor histórico que, junto al que se conserva en el Archivo General de Simancas en Valladolid, son los dos únicos ejemplares existentes acerca de la rendición, acerca de la toma, acerca de la entrega de Granada a los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492. Se trata de una escritura original, firmada por los Reyes Católicos, una especie de certificación o resolución que contiene todo lo estipulado para la entrega de la ciudad y que se remite el 30 de diciembre de 1492 al alguacil mayor de Granada, por entonces Pedro Granada Venegas. Es decir, ya tenemos aquí un primer dato que llama la atención. 30 de diciembre de 1492, es decir, un año después de la entrega de la ciudad. La misión de esta escritura y el envío al alguacil mayor es claramente para que vele por el cumplimiento de las mismas. Y es un documento que parece que ya se encontraba
en 1495 y 1496 en el archivo municipal, o sea, en lo que era el cabildo entonces, por cuanto hay referencias de su uso para determinados expedientes. Y que se conservaba en lo que se denominaba el arca de la escritura del ayuntamiento, que sorprende el dato que hemos obtenido de que estaban súper custodiadas, ya que en 1497 se había ordenado la colocación de 3 cerraduras y 3 llaves diferentes. Bueno, pues a pesar de todo eso, consta que ya en el siglo XVI, pues se requiere su uso y se dan cuenta que ha desaparecido y que no existe ninguna capitulación ya en esa fecha en el Ayuntamiento de Granada, y así un licenciado llamado Morilla denuncia que cree que puede tenerlo un caballero 24. Es decir, un caballero 24 es lo que hoy entendemos por concejal del Ayuntamiento, y solicita que pudiera requerirle para que la restituyera o la devolviera. No se hizo tal gestión, por lo que el Ayuntamiento de Granada y la ciudad de Granada en sí se quedan sin capitulaciones durante 4 siglos. Así, este es el primer dato valioso que presentamos en este programa. Es que las actuales capitulaciones que se encuentran en el archivo municipal datan de 1908, de enero de 1908, y se refiere a una donación que realiza la ciudad don Alfonso Bustos y Bustos, marqués de Corbera y descendiente de los Granada Venegas, que, tenedor de las capitulaciones, toma la decisión de que pasen al Ayuntamiento de Granada previas gestiones o averiguaciones de si tenía o no tenía las mismas en su archivo. También señala que él las tiene legítimamente porque las han venido generación tras generación, de mano en mano, y para llevar a cabo estos trámites, pues nada mejor que ponerse en contacto en diciembre de 1907 con Segismundo Moret, quien fuera antes y después presidente de gobierno de España y una persona enormemente relevante, siendo ministro numerosas veces, incluso consta que fue hasta diputado por Argullol por su amistad con Natalio Rivas. Este es un político liberal, un hombre culto, casi un intelectual se puede también señalar, que se prestó a hacer estas gestiones con el Ayuntamiento de Granada, pues aprovechando que él tenía pensado precisamente en ese 2 de enero de 1908 desplazarse a la ciudad con su familia para presenciar los actos de la toma de Granada. Ahí se entera que efectivamente no existe ninguna capitulación en Granada y rápidamente telegrafía de urgencia al marqués de Corbera para avisarle que ni corto ni perezoso, lo que tenía pensado dejarlo para después de su muerte y mediante un testamento dejárselo al ayuntamiento, decide que no, que esta es la ocasión de hacer una donación como Dios manda y desplazarse inmediatamente a Granada para entregarla en el ayuntamiento. Un acto muy solemne que se lleva a cabo el día 4 de enero de 1908. Allí se extiende el acta de donación que, bueno, algunos que hemos analizado esta circunstancia, pues podríamos cuestionar que podría llamarse también hasta de recuperación, ¿no? Pero bueno, el caso es que la donación fue un acontecimiento en nuestra ciudad un poco precipitado por las circunstancias que se dieron y que se hizo de una manera solemnísima en el Salón de Plenos con la presencia de numerosas representantes y autoridades de todas las categorías y clases de entonces, ¿no? La consecuencia inmediata, no solamente la importante principal, como es la de que a partir de ahí ya
tenemos en Granada las capitulaciones, sino que con motivo de las dudas que podía plantear, si eran capitulaciones iguales a las que se conservan en Simancas o si eran unas nuevas o secretas que hubieran aparecido, el alcalde tuvo la feliz idea de encargarle un estudio al erudito y político republicano Miguel Garrido Atienza, quien llevó a cabo un trabajo majestuoso, mucho mayor del que se le había encargado, y se presentó en un espacio de tiempo muy corto, 1 año y medio, con un trabajo voluminoso de 1000 folios, con grandes novedades, porque se le había abierto las puertas de los archivos públicos, los archivos privados, como el propio de los Marqués de Corbera o el de los herederos de la Casa de Zafra, ¿no? Herederos del que fue secretario de los Reyes Católicos, y dejó impresionado a los concejales del Ayuntamiento de Granada en agosto de 1910, cuando le entrega el fruto de su trabajo, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, surgió la necesidad ya de que el Ayuntamiento decidiera editar ese trabajo a su expensas, editarla de una manera lujosa, como así lo hizo, en tamaño natural, es decir, con tamaño folio y ricamente y artísticamente decorado, y no solamente reproduciendo en facsímil los pliegos de la propia capitulación, sino también con un estudio que ahora analizaremos, que explicaba y nos proporcionaba abundante información histórica. Este libro, que tuvo una edición inmediata en octubre de 1910 y que es catalogado como una rara edición, los ejemplares que pudieran existir, tenemos el orgullo y el honor de conservar uno de ellos en nuestro museo, siendo uno de los documentos más interesantes y que más atraen a los visitantes de todo el mundo que se pasan por el museo, que se encuentra, como todos sabéis, en la localidad de Órcivas, en la Alpujarra de Granada. Bien, la tenencia de este libro no solamente, como decimos, contiene estas capitulaciones, una reproducción de las mismas, sino el estudio que hace Garrido Atienza, pues nos pareció necesario dedicarle todo el tiempo del mundo para saborearlo y para exprimirlo al máximo, siendo su lectura y su estudio un auténtico placer, ya que el trabajo está hecho por un erudito, por un historiador que al mismo tiempo es abogado en ejercicio. Eso es un dato que a más de uno le dará igual, pero uno sabe lo que está hablando. Es decir, un abogado en ejercicio está acostumbrado a sintetizar al máximo los conocimientos y expresarlos con el máximo de claridad, que es lo que aquí faltaba. Es decir, los estudios y las crónicas y los libros que hay numerosos de la época de la conquista de Granada dejan muchas lagunas, mucha confusión, muy poca claridad, las fechas no coinciden, las interpretaciones son dispares, y en este caso vemos que se pone estos 10 años en 3 grandes apartados, en los cuales nos introduce en esa época con una claridad pasmosa, y sobre todo destacamos la última, que es la etapa de la que se refiere a las capitulaciones, pero todas las negociaciones que se llevaron a cabo en los 8 meses que duró estas mismas, es decir, desde el 26 de abril de 1491. Bueno, pero no queda ahí la cosa. Es que, respondiendo al encargo recibido por el ayuntamiento, la respuesta o el dictamen o la conclusión fue de una bomba informativa que hoy mismo todavía sigue siendo motivo de casi titulares. Es que Garrido Atienza llega a la conclusión de que estas capitulaciones que tiene el Ayuntamiento de Granada actual, que fueron donadas por el Marqués de Corbera,
son distintas, son diferentes y son ampliadas a las que se firmaron el 25 de noviembre de 1491 como secretas y que se conserva en Simancas. Es decir, que se da a entender que posteriormente de su firma continuaron las negociaciones, continuaron los pactos y se presentó a su firma ya posteriormente a finales de diciembre. Bueno, esto que digo para mí es enormemente relevante y desconocido. Me sorprende que también los propios historiadores que yo he consultado no lo hayan captado. Y no lo han captado porque el propio rey Fernando tuvo la decisión de que no se supiera, es decir, que presentara estas capitulaciones como que todas se habían negociado, se habían pactado y se habían firmado el 25 de noviembre. Así, las refundió, es decir, las nuevas y las corregidas en un solo texto y fingió que fueron firmadas el 25 de noviembre en vez de que son de fecha diciembre de 1491. Esto se ve siguiendo la pista o la cronología de los hechos, ya que posteriormente al 25 de noviembre, el 29 de noviembre se publican en Granada para que de alguna forma sean conocidas por el pueblo. Es más, se presiona con una carta que envía Fernando el Católico a la población de Granada y a las autoridades y que se pregona en nuestra ciudad advirtiéndole en un tono, por un lado, adulador, de que considera a los granadinos como buena gente, nobles y principales, como también un tono amenazador de que no cometan el fallo de los malagueños que se resistieron y dieron lugar a la fuerza, teniendo como consecuencia una rendición sin capitulaciones y con toda la población cautiva, y indicándoles que eran muy beneficiosas, que eran muy generosos y que estaba dispuesto a respetar las leyes, los usos, las costumbres, las creencias, las mezquitas, es decir, y todo lo que fuera solicitado. Incluso daba un plazo, así de 20 días, para que si habían nuevas peticiones se pudieran incorporar o se pudieran hablar y tratar como nuevas, tal y cual se hizo. Es decir, que posteriormente hubo nuevas peticiones que, junto a la situación extrema que vivía la población, del hambre, del frío, del hostigamiento permanente, y junto a la ayuda del dinero, la plata y el oro, que era también un elemento convincente, ¿no?, para determinadas personas, para cambiar su voluntad. El caso es que encontramos que finalmente se pudo llevar a cabo la firma en diciembre de 1491. Garrido Atienza lo demuestra no solo explicándolo, su estudio del libro, sino también de una manera impecable, comparando los dos textos. Sí, el libro compara en dos columnas paralelas lo que es el texto de las capitulaciones secretas de Simancas a la izquierda, y a la derecha la escritura donada por el marqués de Corbera. Y ahí se ve cómo hay correcciones que las sitúan en todo lo que aparece como cursiva o letras bastardillas. Son novedades de redacción, matizaciones, adiciones, o incluso se suprime uno de los capítulos y se incorporan 8 capítulos nuevos. En total, yo lo he contabilizado a unos 53 los capítulos o cláusulas de este contrato, porque lo es así, o estipulaciones que permitieron la entrega de Granada y que se aceptaron por los reyes católicos. Preferentemente eran propuestas de los musulmanes granadinos. Bien, este análisis o esta conclusión pues podía significar que las capitulaciones pues, que hay en Granada pues no son las originales, y es todo lo contrario. Podemos decir que son las únicas que existen, porque son las definitivas y son las verdaderas,
ya que, como decíamos al principio, son las que los Reyes Católicos remiten al alguacil mayor para que vele por su cumplimiento. Un cumplimiento que ya en esa fecha, en 1492, pues estaba en parte realizado en todo lo que se refería a la entrega de la ciudad y circunstancias anexas a la misma, de intercambio de recíprocos y demás cuestiones relativas al momento y lugar donde se llevará a cabo, y el resto, hasta 53 estipulaciones, pues las hemos catalogado de una especie de constitución que las partes se daban para regir las relaciones de una nueva sociedad que iba a aparecer a partir de entonces, una sociedad dual, como se ha dicho, en la cual se requería una grandes dosis de tolerancia para que pudiera permanecer como una pacífica, de forma pacífica y duradera, la convivencia, algo que era bastante complicado y difícil por los recelos y por que se trataba de dos sociedades antagónicas, pero ese era el propósito literal de todo, por cuanto se añadía la frase agora y después de agora para siempre, ¿no? Como diciendo, esto es lo que va a garantizar que se lleven a la práctica. Bueno, el contenido en sí de las capitulaciones lo iremos desgranando en otros programas. Ahora mismo nos interesa decir de forma muy genérica que se trata de un texto un poco desordenado, por supuesto, un poco mezclado, cuestiones punteras y muy importantes con otras accesorias o que uno podría calificar de lógica, y que, sin embargo, demuestran con esa amalgama precipitada de peticiones, demuestran que estamos ante una sociedad, la granadina, los musulmanes granadinos, que está preocupada, que está atemorizada, que ante estas circunstancias que se le presentan de cambio de vida radical, y que está como asustada y queriendo amarrar todo lo que siente como que puede cuestionar su propia supervivencia, hasta el extremo de desconfiar, por supuesto, de las promesas, de los compromisos de que iba a ser seguir la vida como hasta entonces. Eso se iría viendo, como no es verdad, al cabo de los meses y, por supuesto, finalmente al cabo de los 8 años, que fue el periodo un tanto efímero de esta coexistencia de dos sociedades como la musulmana y la cristiana. No solamente porque no se cumplieran las capitulaciones, sino que incluso a la hora de interpretarlas había mucha separación entre lo que uno estaba viendo que querían decir las capitulaciones y lo que realmente las plasmaba en la realidad. Como un detalle simplemente de ejemplo que nos ha llamado mucho la atención, es en la más conocida de los compromisos, las estipulaciones, de que prácticamente respetaban pues las leyes, las creencias y prácticas religiosas, los usos y las costumbres, las mezquitas, incluso la llamada del almuédano, es decir, desde las torres de la mezquita, ¿no? Bueno, lo deja dicho ahí claramente, ¿no? Pero vemos cómo no se acepta lo que realmente había pedido Boabdil. Boabdil había pedido que le consientan dar voces a sus almuédanos como solían antes con sus costumbres. Es decir, dar voces, si las proclamas tradicionales de no hay ningún Dios sino Alá, o Muhammad es el enviado a Alá. Es decir, algo que al no aparecer en las capitulaciones le estaba radicalmente extirpando la esencia o el símbolo más importante de la religión musulmana, cómo fue que a partir del 2 de enero las llamadas
a la oración nunca se pudo hacer ya más con la voz pública desde lo alto del alminar o alminarete. Seguirían otros sistemas de añafiles, trompetas, pero la voz, el silencio, el fin de la voz pública. Sí, todo esto hace que veamos en esta capitulación una foto fija de una etapa de Granada, la que representaban nuestros paisanos musulmanes de aquellas fechas, y que sintamos cierta compasión o cierta compenetración con sus preocupaciones, y agradecemos extraordinariamente la labor de este erudito Miguel Garrido Atienza. Lo felicitamos por su extraordinario trabajo y lo homenajeamos con la presencia de su fotografía, que al parecer es una de las cuestiones que yo he notado que nadie le pone cara al investigador, añadiendo que esa compenetración es muy cercana. Es decir, se trata de Miguel, como yo, se trata de un abogado en ejercicio, como yo, se trata de un investigador apasionado de la historia, como yo, y además se trata de un señor que nace 100 años antes que yo, 100 años, sí, con la diferencia que él nace el 30 de septiembre y yo el 2 de octubre. Es decir, son felices coincidencias que me hacen sentirlo todavía más hermano. Por ello, quiero terminar este programa no solo con una magnífica terminación de un vídeo de Paloma sobre el muezín en la torre de la Mezquita Mayor de Albaicín, llamando a la oración, sino también con las frases que le dedicó la Real Academia de la Historia cuando vio el trabajo de Garrido Atienza. Señaló que es la obra original de un investigador diligente y concienzudo que arroja vivísima luz sobre aquellos tratos y negociaciones. Es la obra de mérito relevante, de obligada consulta para cuantos en adelante se ocupen de las cosas de Granada. Es decir, que gracias Miguel, gracias paisano, gracias colega, gracias a ti, tenemos un documento excepcional que podremos ir explicando y compartiendo con todos los que, como nosotros, sentimos pasión por Granada, sentimos pasión por la historia de Granada y principalmente por esa etapa tan difícil y tan compleja que merece ir explicándola a detalle. Nada más y nos vemos muy pronto, nos vemos en el museo, si Dios quiere. Hasta pronto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله